Hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Fabilo Traveler con las 3 premisas del canal: viajar, correr, vivir. Vamos con ello, vamos a avanzar siempre en ese sentido y hoy con una edición diferente, con una edición de oficina de escritorio para mostrarles algo de material que les fui preparando. ¿Por qué? Porque me quedó picando con uno de los videos anteriores de estos de a qué hora salís a correr, de qué horario es mejor para vos. Yo hoy no te voy a presentar ni 1, ni 2, ni 3. Te voy a presentar 9, así, 9 motivos por los cuales es beneficioso correr por la mañana. Pero primero vamos con la presentación que les armé para el día de hoy del video del canal y con un pequeño recordatorio. Allá vamos. Cortito, y antes de ir con la información del día de hoy, si llegaste hasta acá por primera vez, te voy a pedir que me des un like, que te suscribas al canal, que me dejes un comentario, que actives la campanita. Todo me va a servir para que el canal siga creciendo en cantidad y en calidad. Vamos con lo que te quiero mostrar en el día de hoy. Voy a ver las estadísticas del canal y va a venir un pequeño reto a todos los que están mirando los videos. Me he dado cuenta que he tenido hasta ahora más de 4000 visualizaciones del canal, pero me he encontrado con este dato que dice acá que solamente el 1,8% de los que se están suscriptos han visto mi material. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucha gente que está mirando los videos y no se está suscribiendo. Por favor, suscríbanse al canal para poder seguir ampliando esta comunidad, para que esto siga creciendo. Te voy a dar información de valor todos los días, así que te dejo esa tarea. Suscríbete al canal ahí abajo y vamos a seguir creciendo entre todos para que Fabilo Traveler empiece a trascender. Bueno, te voy a contar los beneficios de correr por la mañana. Esto me quedó pendiente de ese video que hice hace unos días de correr de madrugada, y con ese otro video que también está por el canal, búscalo, de qué grupo de corredor sos, si sos madrugador, si sos huequista o si sos noctámbulo. Podés ir a ver los videos para ver qué información te fui compartiendo ahí. Vamos a ver los 9 motivos por los cuales yo encuentro beneficioso correr por la mañana. Y arrancamos. El primero: te vas a cruzar con poca gente. Empezarás cuando todavía la mole de cemento, cuando la ciudad todavía duerme. Te vas a despertar de noche, vas a arrancar, te va a costar, pero es un gran valor positivo arrancar cuando la ciudad aún duerme. Segundo motivo: en los meses de verano vas a estar esquivándole al calor. Siempre te van a llegar esas recomendaciones de en pleno verano no hagan actividad física entre las 10 y las 17. Saliendo bien tempranito vas a sentir esos 23, 24, 25 grados de la mañana, pero no van a ser los mismos que los 35 de la tarde. Tercer motivo: tus deberes atléticos, esa tarea que te manda el profe, esa rutina de entrenamiento planificada, vaya a saber para qué objetivo deportivo, los vas a cumplir bien tempranito y lo vas a tildar en tu tarea de los deberes como diciendo: listo, ya está hecho. Vamos al motivo número 4. ¿Qué mejor que entrenar a la misma hora en la cual se desarrollan el 95% de las carreras, de las competencias o de las maratones a las cuales te inscribas? Si entrenas a las 6, 6 y media, 7 de la mañana, es hora habitual de largada de las carreras, y qué mejor que acostumbrar tu cuerpo a ello. Pasamos al motivo número 5. No hay nada, es impagable, te lo dije en uno de los videos anteriores, que ver un amanecer, y qué mejor que hacerlo con tus pies, sea en la playa, sea en la montaña o sea en el medio de la ciudad. No hay nada más lindo que ver el sol aparecer por el horizonte. No hay nada más hermoso que ver un amanecer
al ritmo de tus pies. Pasamos al sexto motivo. Está científicamente comprobado y más adelante vamos a explicar esto, que entrenando en ayunas y tomando determinados recaudos se va a quemar grasa más rápido que habiendo desayunado o que habiéndote alimentado durante el día. Uno viene del ayuno nocturno y las grasas se empiezan a quemar. ¿Por qué? Porque uno no cuenta con suficientes reservas de carbohidratos en el cuerpo. Bueno, las grasas van a ser aliadas a la hora de entrenar en ayunas. Pasamos al motivo número 7. Te va a permitir compaginar y ordenar la vida familiar y laboral de una mejor manera, arrancando un ratito antes que el resto. Vas a ordenarte mejor en todos tus quehaceres cotidianos. Pasamos al motivo número 8. Te va a cargar de energía para todo el día. Sí, así como escuchaste. ¿Sabes cuántas veces pasa que te levantás a la mañana y decís hoy no tengo ganas? ¿O cuántas veces estás por empezar a entrenar y decís estoy cansado, no me dan ganas de ir a correr? Y después de correr, después de entrenar, te sentís mejor que antes. Se fue ese cansancio, se fue ese agotamiento y te sentís con mucha energía para hacerle frente y ponerle el pecho al resto del día. Y vamos con el motivo número 9, el último. Si dejas entrenar para último momento, te van a aparecer imprevistos, te van a aparecer contratiempos que podrían llegar a dificultar tu entrenamiento del día. Haciéndolo a la mañana tempranito, eso no va a ser parte de tu ecuación atlética y eso va a estar eliminado de tu calendario. Decime si no hay mejores posibilidades que esta para salir a entrenar. Te digo mi resumen. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? A mí me sirve para empezar mejor el día, con más energía y otra cosa fundamental, para quitar la mala onda, para tener una buena predisposición, para hacerle frente a todos esos cachetazos que te aparecen a lo largo de la jornada. Bueno, a mí me sirve para eso. Y te dejo una pregunta final. ¿Y tú? ¿Qué horario prefieres para entrenar? Puedes ir a ver ese video de la mañana, de la tarde o de la noche. Puedes ver ese video que tengo también por ahí de entrenar antes de que amanezca. Te lo dejo picando, pero te voy a pedir nuevamente, como ya te lo hice a lo largo de este video, que si te gustó el contenido, que me dejes un like, que actives la campanita, que te suscribas al canal y que me dejes un comentario respondiéndome a esta pregunta. Y hasta acá llego y acá te dejo, y esta fue una nueva edición de Fabilo Traveler, una edición diferente, una edición de escritorio. Si te gustó el contenido, como te dije antes, dale, suscríbete. Hasta acá, Fabilo Traveler. Chau, chau.